con más zona de giro y como adelantamos al comienzo del programa, vamos a meternos con un nuevo mapa del poder. Dijimos, hicimos Rovira, hicimos Carina, hicimos Paso, Juan Paso, hicimos Wasserman y ahora vamos con un personaje que lo mencionamos bastante en la jornada de hoy y que va a ser, me parece a mí, un personaje central de acá en más en lo que es la discusión interna del peronismo, que es ni más ni menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El hombre del movimiento al futuro. Movimiento Derecho al Futuro se llama la fuerza política que acaba de lanzar hace poquito, que tuvo un acto la semana pasada y que es una suerte de, podemos decir, desafío a Cristina. ¿Vos cómo lo verías? No sé si es un desafío a Cristina o el temor de morir albertizado. Bueno, sí, es una buena lectura. Yo creo que esa es la... claro, es que todos los dirigentes peronistas, y ahora vamos a hablar de uno en particular que fue el autor de esta frase, están todos los que, no necesariamente los que rodean a Cristina, pero sí los que quieren pensar en un peronismo más a futuro, diciendo que el peronismo, el próximo jefe del peronismo, o el próximo presidente, mejor dicho, del peronismo, va a tener que ser el jefe del peronismo. Ya no soporta más delegados el peronismo. Esa me parece a mí que es la premisa principal. Axel Kicillof. ¿Qué sabemos de Axel Kicillof? Axel Kicillof es economista. Keynesiano. Eso es principal. Ese dato es fundamental. Pero keynesiano y también con un perfil un poco más de izquierda en su origen, ¿cierto? Podemos decir. Cantaba la Internacional Socialista. ¿Cómo le decían? El enano... El enano marxista. No, bueno, ¿el enano marxista? ¿Quién le decía el enano marxista? No, sí, cuando lo bardeaban en redes, por lo menos, claro. Había toda una... Sí. No, bueno. Milei sí, lo trata de igual comunista. Milei, no sé por qué trata de enano a alguien, porque tampoco es muy sí, alto, ¿no? Ojo que igual Milei es bastante... Vamos a empezar a discutir cuánto mide Milei, ¿no? Volvamos al mapa del poder, me parece. No nos desviemos. Kicillof, ¿cómo conocemos a Kicillof en términos de opinión pública? Como viceministro de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, secretario de Política Económica. En un principio, sí. Claro, sí. Termina siendo viceministro en un momento clave del gobierno de Cristina Kirchner, donde él un poco se pone al frente de una medida que fue también bastante trascendental, que fue ni más ni menos que la estatización de YPF. Sí. La estatización de YPF, que fue en abril del 2012, fue un poco el bautismo de fuego, podemos decir, ¿no? Perdón. De Axel. No te quiero sí. majuliar porque te estoy interrumpiendo. No, está bien. Pero hubo un hecho desafortunado, trágico, que también jugó en favor al crecimiento político de Kicillof, que fue la muerte de Iván Hein, ¿te acordás? Iván Hein. Sí. Él era diciembre del 2011. El preferido de Cristina era él y después asomó Kicillof y todo eso. Es interesante ese dato. Fue diciembre del 2010 o 2011. Sí, fue la previa al cambio de mandato, al segundo mandato. Fue 2010, fue diciembre del 2010. Iván Hein, un personaje importante dentro del ámbito, sobre todo de la cámpora, ¿no? Claro. Diciembre de 2011. 2011, sí. Perfecto. Para mí ahí es interesantísimo lo que me acabas de traer, porque Kicillof no es de la cámpora. No. O sea, por más que a los ojos de la opinión pública Kicillof quede como el niño mimado y el referente juvenil del kirchnerismo y de Cristina, Kicillof nunca fue alguien de la cámpora. Y eso me parece que hoy juega de manera crucial porque es alguien que no es muy bien visto justamente por la cámpora a la hora de ser el sucesor, podemos decir, entre comillas, natural de Cristina. No es sangre azul. No es sangre azul dentro de lo que es la juventud kirchnerista. Diciembre del 2011 dijiste que fue eso. Es cierto, Kicillof empieza a tener cada vez más relevancia dentro del círculo íntimo de Cristina. La muerte de Kirchner también genera que Cristina se vaya recostando en diferentes personas. La tengo acá, Cristina. En diferentes personas distintas. Y Kicillof termina siendo alguien que termina siendo muy escuchado por la presidenta en ese momento, ¿no? Sí. Y la estatización de YPF fue su bautismo de fuego. Ahí empieza él a tomar un perfil importantísimo dentro del esquema. Si mal no recuerdo, el ministro de Economía en ese momento
¿Era Lorenzino? Hernán Lorenzino. ¿Era Hernán Lorenzino el ministro de Economía? Me quiero ir. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Porque Lorenzino termina estando un año más, Sí. hasta noviembre del 2013, cuando Axel asume como Sí. ministro, formalmente como ministro de Economía. ¿Qué sucede acá? Claramente Cristina se recuesta en Axel. Y empieza a quedar cada vez más corrido un personaje que fue clave dentro de la historia del kirchnerismo original, podemos decir, que era ni más ni menos que Julio De Vido. Julio De Vido. Acá lo tenemos a Julito. El mal querido por Cristina. El mal querido Julio De Vido. De Vido, ministro de Obras Públicas. Sí. ¿Secretario o ministro de Obras Públicas? Ministro de Planificación Eso. Federal. De Obras Públicas, el secretario Sí. de Obras Públicas era José José López. López. El malhadado José López. ¿Qué pasa acá? ¿Quién Esto hay pudiera que ir a un tener en convento cuenta. así? Sí. Acá hay como un cruce. Estoy haciendo como si fuera una espadita. A ver, ok, No, ok. bueno, no sé. Pará, están espadeando Kicillof y De Vido es polémico. Ahí creo que las dos espadas las tiene debido, pero está bien. Sí, no, bueno. Quiere decir que acá hay un conflicto. Ujú. Hay un conflicto. Está como. Como No lo voy a- Ay, Pedro. Todo por 2 pesos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Kicillof y De Vido no se llevaron nunca bien. No. Sobre todo en esos 4 años Mirá. que fueron del 2011 al 2015. Se generó una tensión porque lo que hizo Cristina fue darle cada vez más poder y más relevancia a el lugar que ocupaba Axel. Sobre todo, obviamente, decíamos, ¿no? Después de la estatización de YPF, que fue en abril de 2012, la coronación de él como ministro en noviembre del 2013 lo posicionó más todavía. Y De Vido era alguien que respondía sobre todo a Néstor Kirchner. Sí. Entonces Cristina también lo miraba muy de reojo, y ahí Axel empezó a tener cada vez más poder, ¿no? Cada vez más poder. Fue el ministro de Economía durante los 4 años de los últimos 4 años de... Bueno, los últimos 2 en realidad, Sí. pero No, y tuvo. en la práctica fue el ministro de Economía de los últimos años de Cristina. El tema con los buitres. Fue Y el clave. Club de París, pero con los buitres que daba conferencias Sí. casi todos los días, en el momento que tenían secuestrado el buque, todo una cosa tremenda. Sí. Eso fue 2014. Sí. Y uno podía pensar, bueno, terminaba el gobierno de Cristina, Axel iba a ser un ex ministro de Economía. Ujú. ¿Vos te imaginabas Axel político en el Bueno, 2015? en algún momento lo pensaban como candidato a jefe de gobierno porteño, a diputado. Bueno, terminó siendo diputado nacional primero por la ciudad de Buenos Aires. Fue diputado nacional en el 2015, Sí. efectivamente. Pero Pero era no lo- muy desdibujado. A mí por lo menos me pasaba, yo no veía un Axel Kicillof lanzado a la política, a la gran política, ¿no? También No. me acuerdo que había una discusión, o sea, como que históricamente los ministros de Economía no eran personas queridas, Sí. Claro. o sea, terminaban el gobierno bien y Kicillof a la gente se le tiraba encima. Sí. Supongo que ahí hubo un cambio de empezar a pensar un ministro de Economía como con posibilidades de, bueno, esto ahora es ser gobernador. Ujú. Y hay que acordarse un dato, cuando empieza el gobierno de Macri, él fue el primero que empezó a salir a las plazas. ¿Te acuerdas Sí, eso? Las plazas. Es Plazas en verdad, la las ciudad de plazas Buenos del Aires. pueblo. Claro, con él dando clases públicas, en un momento donde el peronismo estaba De capa caída, total. muy Sí, de daba capa la caída. cara en un momento. Resistiendo con aguante. Resistiendo ¿Se acuerdan con de aguante, Resistiendo sí. con aguante? Bueno, Kicillof fue clave también en esa suerte de movimiento por debajo también que tuvo el peronismo. Pero, como les digo, yo no me imaginaba que 4 años después, corrió obviamente las aguas del macrismo por debajo de ese puente, Kicillof, candidato a gobernador bonaerense, le gana de una manera muy contundente a Ujú. María Eugenia Vidal. Sí. María Eugenia Vidal que venía supuestamente, ¿no? con un viento de cola que hasta muchos se lamentaban que no hubiera sido la candidata a presidenta por el PRO, ¿no? Sacó 52% Kicillof frente al Impresionante. 38% de María Eugenia Vidal. Ese año se debatió mucho si al macrismo le convenía el plan B, desdoblar, no desdoblar. Que fue una presión, hay que decirlo, de muchos sectores empresarios sobre todo. Sí, que Porque, veían. porque es cierto que Vidal tenía una mejor imagen, podía haber sido más competitiva, contrafáctico totalmente. Sí. Pero después viendo el resultado que hubo en la provincia de Buenos Aires, a partir de la gestión de la propia Vidal, está claro que
hubiera sido quizás no tan, una cuestión no tan segura, al menos, ¿no? Pobre Vidal, ¿dónde quedó? Axel fue, y es todavía, mejor dicho, gobernador desde el 2019, ¿no? Ujú. Vamos a hacer un poquito de... Vamos a anotar algo en la pizarra. Sí, boludo. Aprovechando Después que de las fallidas espadas, algo que... No, bueno, son espadas, Dejala loco. ahí, dejala ahí. No la sigas tocando. 2019 Axel llega con la famosa campaña del Clio, ¿no? Con el Y Clio. llega como alguien muy representativo de Cristina. Sí. O sea, claramente. Uno imaginaba que, bueno, el kirchnerismo durante tanto tiempo buscando a alguien que pudiese, si bien estaba Alberto, ¿no? En esa fallida experiencia presidencial, pero alguien que el kirchnerismo siempre le faltó a alguien del riñón que pudiese tomar esa bandera y ser el heredero. Ujú. Y vos decías, es Tenía- Axel, viejo. Sí, pero aparte tenía una banca infernal. Yo recuerdo que semanas antes de que Alberto Fernández asumiera, que todos daban como ministro de Economía a Guillermo Nielsen hace declaraciones diciendo, tratando de burro a Kicillof, le bajaron el pulgar y no hubo forma. Terminó Sí, sí. de embajador en YPF y después de embajador en Embajador. Arabia Saudita. Que me imagino no le habrá pasado tan mal en Arabia Saudita, embajador. Aunque hay que vivir en Arabia Saudita, igual, No, más allá de todo. Axel hace una gestión muy, podemos decir, discutida internamente en el peronismo, porque empiezan las internas que eran también en el plano nacional, también se trasladaron al plano local. Y en el 2021, después de las elecciones, de las catastróficas elecciones legislativas del peronismo del 2021, Axel le interviene, Cristina le interviene el gabinete con una figura una amiga Cristina. clave que fue, digo, porque ya es bastante pasado, Martín Insaurralde, ¿no? Martín Insaurralde Cierto. fue un personaje que fue clave en esos últimos 2 años de gestión del primer mandato de Axel, porque fue el que Cristina dijo, y Máximo Kirchner, Sí. o acá entra a jugar Máximo sobre todo, Le vino bárbaro el yate a Axel que no se lo quería sacar de encima. totalmente. Creo que nunca tan rápido liquidaron a un... Viste que normalmente dice, bueno, cuando baje la espuma te sacamos. No, ahí en plena espuma. Sí, sí, sí. No, Sí, es que pero era... ¿fue el fin de semana de la elección o no? Fue un mes antes o Sí. por ahí, pero un par de semanas Sí, seguro. estaba cerca. Y fue un sábado, me acuerdo, porque estaba en la redacción Sí. ese día. Los sábados suelen ser tranquilos. Sí, tipo 11 de la mañana. Fue a la una- mañana, Sí, fue a la sí. mañana que se conoce. Máximo fue el principal operador, quiero subrayar esa palabra, operador en contra de Kicillof, motivando que Insaurralde sea una suerte de interventor, ¿no? De jefe de gabinete. Lo querían como sucesor. O sea, en este mandato querían que estuviera Insaurralde. Por supuesto. O sea, Insaurralde era una figurita clave porque representaba a los intendentes. Claro. Y ahí se mete mucho la cuestión también que se decía en el 2019, si Axel iba a estar en condiciones de ligarse a esos intendentes y lograr una suerte de coalición, cuando estamos hablando de que Axel cayó literalmente, estamos hablando de un economista con experiencia como diputado, Sí, que de pero- repente cayó en la provincia de Buenos Aires, un tipo que no tiene ningún tipo de, No, le de abrieron el causa Clio, judicial tomá. en contra, claro. Bájate Un acá. tipo que de manos limpias, ¿no? Sí. ¿Qué iba a hacer con los intendentes? Efectivamente, él logró, durante los primeros 4 años de gestión, meterse en el bolsillo en gran medida de los intendentes. Insaurralde era una figura más díscola porque estamos hablando de una persona con mucha presencia. Y prontuario. Y bueno, y prontuario también, o sea, a la vista está. No, pero la sombra también del... Porque Insaurralde también tiene peso porque tiene todo el lobby del juego detrás en la Por provincia de Buenos supuesto, Aires. claro. Era un poco Axel representaba lo contrario. Claro, era muy puro. Exactamente, Por contraste. contra él. Pero el kirchnerismo, más particularmente la cámpora Cristina, apostaba que Insaurralde podía llegar a sumar algo de gestión también a eso. Pasó lo que conocemos. Máximo Kirchner empieza a ser cada vez más crítico de la figura de Kicillof y llega el 2023. A ver. El 2023 fue un año tremendo para la relación entre Cristina, Máximo y Axel, porque Cristina y Máximo querían que Axel fuese el candidato a presidente del peronismo en las elecciones de octubre. Cierto.
Lo cual generó tensiones, ¿no? Axel hizo todo lo posible para no caer en esa tentación, porque él dice, yo tengo que mantenerme acá porque es la paradoja de la manta corta. O sea, si yo voy, bueno, ¿quién se queda con la provincia? Claro, igual ellos lo sabían, lo que pasa es que ya lo tipo, vos sos la ofrenda para garantizarnos el lugar. Exactamente. Esto nosotros lo sabíamos como periodistas en ese momento porque trascendió, pero Máximo Kirchner lo dice, lo blanquea el año pasado en una entrevista con Jorge Real, muy buena, en la radio. Y básicamente lo que dice Máximo es, Cristina perdió también en el 2017. O sea, ¿por qué no podía ir a perder? Como haciendo abstracción completamente de lo que hubiera significado, sí. No solo perder como perdió Massa, claro, sino perder también quizás la provincia de Buenos Aires. O sea, un nivel, viste, bastante inentendible en términos políticos. Yo creo que ese fue el momento donde se rompe definitivamente la cuestión, esa suerte de maridaje que había entre kirchneristas y Axel Kicillof. Y ahí entra a jugar dos figuras en el esquema de poder, justamente, de Axel, que son dos figuras claves hoy para pensar ese ida y vuelta de esa rosca, esa pelea, si querés, con el sector del kirchnerismo, que son Carly Bianco y el Cuervo Larroque. Y el Cuervo Larroque es interesantísimo. Claro, el más picante de esos casos es el de Larroque, porque Bianco siempre fue más de Kicillof, ya lo conocimos como de Kicillof, ahora Larroque se dio vuelta a mitad de camino. Exactamente. ¿Y por qué decís que, claro... Aparte, era un emblema de la Cámpora. Exactamente. El Cuervo Larroque es un fundador de la Cámpora. Y Carly Bianco sí es alguien que viene del riñón axelista. Carly Bianco lo conoce a Axel. Carly Bianco hoy es el jefe de gabinete. Jefe de gabinete, sí. Jefe de gabinete del gobierno bonaerense. El que da todas las conferencias de prensa. Todo, el vocero, ¿no? Figura clave del entorno de Axel. Se conoce con Axel desde el año 98 en la facultad. Mira. Porque Axel era profe de él en ese momento también. Se llevan 5 años nada más. Pero Axel tenía ya 27 y daba clases sobre Keynes. De Smith a Keynes era la clase. Y bueno, empieza una relación personal con Carly que durante el gobierno de Kirchner, de Cristina mejor dicho, fue funcionario en Cancillería. Tuvo varios cargos ahí dentro de Cancillería, nunca con un rol tan importante. Y una vez que llega el momento donde Axel se lanza a la candidatura a gobernador en el 2019, fue el que manejaba el Clio, las famosas giras del Clio en la provincia de Buenos Aires. Estas dos personas, bueno, el Cuervo Larroque rompe con Máximo, creo que no lo tenemos más, rompe con Máximo y se pliega directamente como funcionario también, ¿no?, del gobierno de Axel Kicillof, y hoy es una de las espadas principales de lo que es el esquema kicillofista, ¿no? Ahí hay una conexión. O sea, me queda lejos Axel. No pasa nada. Y hacemos la... YPF afuera, hacelo como Milei. Sí, YPF se la van a privatizar. Pasa que queda como... Sí, claro. ¿A quién pondría ahí? YPF además sigue siendo... O sea, todas las semanas aparece una noticia sobre YPF por el juicio que hay, Estados Unidos. Hay que decir eso, ¿no? Es muy cuestionada la estatización, la estatización de YPF. Fue un gesto político muy fuerte de Cristina en ese momento. Y Kicillof quedó con los dedos pegados en un montón de cuestiones ahí. Sin ir más lejos, bueno, la relación originaria también del kirchnerismo con YPF, donde ahí Axel no estaba tan metido, que es, bueno, qué pasó con la famosa argentinización, ¿no?, de las acciones a través de la familia Schiarazzi, que es como una gran caja negra de la historia, que en algún momento también habrá que hablar de eso. ¿Qué pasa? Llegamos al 2025. Bien. 2023, digo yo, quiebre completo de la relación entre Axel y Cristina. Y en el 2025, exactamente hace 2 meses, si mal no recuerdo, la decisión de Axel de desdoblar la elección provincial detona todo. Detona absolutamente todo. Todo. Al punto que el otro día le preguntaban a Cristina si eso se podía cambiar. Sí, hay un interés. Ella decía
si yo me equivoco, puedo cambiar de opinión, pero los hombres en general no suelen hacerlo. Eso Le también. decía el lunes las mujeres hacemos política distinta a los Sí, hombres. sí. 5N. Sí. No, y el gato tampoco captando mucho, ¿viste? Como así. El gato Silvestre. Con el acting que hizo, ya sabía que le iba a hacer anuncio. Sí, en serio. ¿En serio? Terrible. ¿En serio? ¿Candidata? Eh, Bueno, eso detona más todavía, me parece, el vínculo, porque habla ya de una estrategia política abierta de parte de Kicillof y su entorno para marcar un poco una diferencia concreta con Cristina Kirchner, ¿no? Y ahí vuelve a entrar en juego la figura de los intendentes. Ujú. Cristina se lanza finalmente, eso es algo que se venía hablando y se venía rumoreando hace ya varios meses, varias semanas por lo menos, y comienza a ver en el ámbito de los intendentes figuras que hoy son muy cercanas a Kicillof, que empiezan a decir, bueno, ¿y esto? ¿Y ahora qué hacemos? No a partir sobre todo del desdoblamiento, sino a partir de lo que hizo Cristina, de querer ser candidata en la tercera sección electoral. Y ahí tenemos 3 figuritas que son claves para entender cuál es el armado de hoy que tiene Axel en la provincia de Buenos Aires con los intendentes. Son 3 intendentes clave que acá vamos a sacar. A la historia. ¿Eh? Fuera. Sí, Historia sí, fuera. por eso. Vamos a hacer una renovación acá. Cristina. No tengo para... Las espaditas van a quedar. Bueno, ¿Qué son? Mario Seco, de Ensenada, que esta semana estuvo hablando, estuvo muy activo, activo. muy quedó activo. Un poco en offside quedó en un momento, ¿no? Ya Seco tiene el problema de los que son más papistas que el Papa, me da la impresión. Julio Alac Ujú. y creo yo el más combativo en los últimos, por lo menos en el último año, Ferraresi, de Avellaneda. Ferraresi. Seco de Ensenada, Ferraresi, acá bueno, me queda la espadita. Estos son, creo yo, los intendentes que hoy están más preocupados, de verdad están preocupados políticamente por la jugada de Cristina de ser candidata. Sobre todo Seco, ¿no? y Ferraresi, Que porque en aparte- sus territorios Sí. Cristina es una figura importantísima, ¿no? Que mide un montón, Claro. lo veíamos con Y con Tarico Tarico recién, ¿no? Y ellos fueron miembros fundadores de Unidad Ciudadana del Instituto Patria. Ferraresi fue vicepresidente del Instituto Patria hasta hace no tanto tiempo. Sí, sí. Se empezó a despegar en la época de Alberto Fernández, cuando le tocó ser ministro a Alberto Fernández. Ahí empezó verdad. a como desconocer en un... Ministro de Vivienda, Sí, Hábitat. Hábitat y Vivienda. No sé, las viviendas, Sí, no sé quién te la las debo, tiene, pero te la debo. nosotros no. Sí. Acá, ¿cuál es la principal preocupación? Y esto es lo que en este momento, para entender un poco más el mapa y poder verlo también más allá de la figura misma de Axel, los intendentes están muy preocupados políticamente porque no quieren saber nada, por lo menos ellos, Seco y Ferraresi, con tener candidatos, si van en una lista unida, candidatos de la Cámpora en sus listas. Claro. Bueno, Entonces, perdona, Juanchi Zabaleta, ¿qué le pasó en Hurlingham? Le empezaron a copar el Consejo Deliberante y cuando se fue para el gobierno nacional ya está, fue la muerte para él. sí. Y así pasó, claro, Después concretamente le fue así. hicieron las PASO y Ujú. Hurlingham la gobierna la Cámpora. Sí. El otro día mencionábamos el caso de Juanchi Zabaleta, alguien que llegó a decir hace poco, la Cámpora es un problema para la democracia, ¿viste? Sí. Estamos en un nivel, digamos, de enemistad brutal, ¿no? Entonces es clave entender cuál es la cuestión de fondo acá, ¿no? Porque no es solamente decir si el peronismo tiene que ir unido, tenemos que ir atrás de Cristina, Cristina genera consenso con su candidatura, sino que con Cristina viene el combo de los pibes de la Cámpora que están siendo muy mal vistos, y que tienen esa historia de roces con Axel Kicillof y con sectores de los intendentes, con independencia quizás de Axel, y que ahora, bueno, se abre la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar de acá a el cierre de listas? Claro. Que si mal no recuerdo es ahora en el mes de septiembre, ¿no? No, el mes de septiembre son las elecciones, en julio. Sí. En julio son el cierre de listas. Bueno, ¿Cristina unifica o la jugada de Cristina va a dividir más todavía el voto peronista? Creo que esa es la gran pregunta abierta.
y que de acá a futuro va a definir también cuál es el futuro, el devenir de Axel Kicillof como político también, ¿no? Porque claramente se está jugando una cruzada que desde mi punto de vista lo tiene bastante contra la espada y la pared, porque Cristina sigue siendo, simbólicamente al menos, Cristina, ¿no? Y él sigue siendo un hijo de Cristina y no puede despegarse tampoco Claro. tanto de esa relación filial, ¿no? Sí, para mí va a terminar, me la juego acá, que quede el archivo, así como te pasó a vos. Y Dale. quedás- Preparen el Carpetazo. clip. Carpetazo posterior. Para mí va a terminar pasando lo que pasa siempre, todos los que se amagan con ser corajudos frente al liderazgo de Cristina dan marcha atrás y como dijo Fernando Grey los otros días, se encierran 4 y lo anuncian por Twitter. Me parece. Ujú. Es muy difícil lidiar, a pesar de que Cristina, la verdad, está en una situación de declive, como una agonía interminable, pero agonía al fin, no está muerta. Nada, nadie se la quiere poner en contra, menos desde el territorio más populoso de la Sí. provincia de Buenos Aires. Sí, sí, ¿no? Y yo creo que la expresión de esa debilidad relativa de Cristina es que fue ella la que salió a marcarle la cancha a Axel. Sí. En principio con la candidatura a la jefatura del PJ, donde la puso sobre la mesa eso y dijo, che, Axel, fíjate que elegís. Y Axel se mantuvo férreo en el centro. Una traición total, digamos. Y ¿no? la Roque Para- juntaba vales para Quintela. Bueno, sin ir más Una lejos. cosa. Hay que decir también que en esa historia, la gente de La Matanza, ¿no? Con Espinosa a la cabeza y Magario, sí jugaron un poco más con Quintela, Sí. pero hoy están quizá no tan preocupados con que Cristina sea la candidata, porque realmente La Matanza la tienen que seguir Ahora, conservando, ¿no? qué lastre también para Cristina tener que hacer campaña en esa sección electoral con el tema de Espinosa, que siempre sobrevuela. También, eso es cierto. Eso es cierto. Por eso, para mí, concretamente es la debilidad de Cristina relativa, llevándola a confrontar con Axel, marcándole la cancha a Axel y obligando a Axel a tener que salir a jugar ahora. O sea, para mí Axel hasta el momento fue mucho más pasivo que activo en esta suerte interna que tiene el peronismo. Y bueno, con esto creo que tenemos un panorama Un buen bastante, por lo menos bastante Clarificador. completito y clarificador como para mirar lo que queda y lo que va a ser la pelea dentro del peronismo de acá a fin de año y también de acá al 2027, ¿no? Así que Clarísimo. vamos una pequeña tandita y seguimos con más Zona de Giro. Que cierre con los... ¿Con qué?